Listo, seguimos entonces. Entonces habíamos terminado viendo la varianza y la desviación. Entonces decíamos que nos quedaba la última medida de variabilidad o de variación que se llama coeficiente de variación. Y el coeficiente de variación, realmente la fórmula es muy sencilla, ¿no? Tenemos que haber calculado la desviación estándar y tener calculada la media. ¿Qué nos indica ese coeficiente de variación? Entonces, ese coeficiente de variación nos indica lo que dice acá. Indica qué tan grande es la desviación estándar con respecto a la media, ¿cierto? Es decir, qué tan grande es esa desviación con respecto al valor de la media. Entre menor sea el valor del coeficiente de variación, mejor es la distribución. O sea, entre menor sea, mejor para nosotros, ¿cierto? Entonces, eso es lo que buscamos, que sea menor. Entre más chiquitico, entre más bajito, entonces es mucho mejor el coeficiente de variación. Entonces vamos a calcularlo aquí para el ejercicio que nosotros tenemos. Desviación estándar sobre media. Entonces aquí yo diría que el coeficiente de variación y simplemente es desviación estándar sobre la media. Entonces desviación estándar, vamos a utilizar en este caso la poblacional dividido entre la media. Eso nos da este valor. Y como nos la piden expresada en términos de porcentaje, entonces o la puedo multiplicar por 100 o le puedo dar aquí el formato de porcentaje que tengo en la parte de arriba. Entonces le voy a dar aquí el formato de porcentaje y ya me quedó. Entonces el coeficiente de variación para nuestro ejercicio es de 46.65. ¿Okay? Entonces ahí terminamos por el día de hoy lo que son las medidas de variación o de variabilidad. Les queda a ustedes para que repasen de las diapositivas, esto lo habíamos hecho ya en clases pasadas, lo que es la varianza y desviación estándar de datos agrupados. Es muy parecida, trabajamos con la tablita que tenemos acá. Aquí nos dicen exactamente cómo calcular la media, cómo calcular todos los datos y simplemente tenemos que usar esta formulita que tenemos acá. Creo que eso ya lo hemos desarrollado en un ejercicio pasado también. Entonces, a ver, utilizar esta parte de la fórmula para calcular la varianza y la desviación estándar de datos agrupados. Y ahí les quedan unos ejercicios para que repasen. Entonces, vamos a comenzar hoy con el tema que teníamos que ver hoy. Y el tema que vamos a ver hoy es medidas de la forma o de la distribución. Estas medidas de la forma de la distribución nos indican algo así como de qué manera están distribuidos los datos. Entonces, ustedes ven aquí una gráfica. Nosotros habíamos dicho en clases pasadas, si ustedes se acuerdan, que por lo general cuando un proceso estaba bien, lo que se buscaba es que el histograma de frecuencia fuera algo así como esto, ¿cierto? Que la gran mayoría de los datos se agruparan hacia el centro de la distribución. Entonces, esto por lo general es un proceso en control, un proceso que está bien. Entonces, eso es lo que nos indica o eso es lo que nos miden estas medidas de la forma de la distribución. La primera medida de esas es una medida que se llama el sesgo. Entonces, ¿qué nos indica el sesgo? El sesgo justamente lo que nos indica es cómo es la forma de la distribución respecto al centro o a la media de los datos. Dependiendo de cómo esté la forma de la distribución, es decir, dependiendo de cómo esté la gráfica, pues nos va a dar unos valores de sesgos que son diferentes. Entonces, si ustedes observan acá, aquí nos dicen que esta distribución, en la cual la barra más alta, es decir, esta barra, debiera estar hacia el centro, más o menos hacia por acá, la tenemos hacia un lado. Este tipo de distribución o esta gráfica que vemos acá, decimos que el histograma o que la distribución está sesgada a la izquierda. Entonces, si ustedes ven hacia acá, hay una gran cantidad de datos desde donde está supuestamente la mayor concentración de datos
hacia el lado izquierdo. Entonces a esto se le llama un histograma o una distribución que está sesgada de la izquierda. Lo contrario pasa con esta distribución que tenemos a la derecha. Aquí vemos también nuevamente que la gran mayoría de datos están concentradas en esta parte y que tenemos una gran cantidad de datos a partir de esa barra o a partir de esa concentración hacia la derecha. Este es un histograma sesgado a la derecha. Ninguno de esos dos histogramas nos está mostrando procesos en control. Aquí lo que podríamos asumir o podríamos concluir es que obviamente estos procesos están mal controlados. ¿Por qué mal controlados? Por lo que decíamos anteriormente, lo que hemos venido repitiendo en todo el curso. Si un proceso está en control, siempre la gran mayoría de datos tiene que estar hacia el centro. Las barras más altas, las barras más grandes, deben estar casi hacia el centro de la distribución, hacia donde se encuentra la media. Entonces, este histograma que estamos viendo aquí es un histograma simétrico en el cual el sesgo es 0. Entonces, primera conclusión. La primera conclusión. Entonces, si un histograma es simétrico y está bien controlado, el sesgo debe ser ¿de cuánto? Entonces, aquí lo están viendo. El sesgo debe ser de 0. Y por último, tenemos otra gráfica en la que dice que hay un histograma en el cual está muy sesgado a la derecha. ¿Qué significa eso? Que la gran cantidad de datos de la distribución están hacia esta parte y hacia la derecha tenemos una gran distribución de datos. Entonces, si ven que hay una gran cantidad de datos desde donde está la gran mayoría hacia la derecha, entonces se dice que este es un histograma que está muy sesgado a la derecha. Y observen los valores. Este valor del sesgo es de 1,62. Un histograma sesgado a la derecha. Un histograma que no está sesgado nos da un sesgo de 0. Y mirando la gráfica anterior, si comparamos este sesgo a la derecha, aquí tenemos 1,62 y en este tenemos 0,85. Entonces, segunda conclusión, entre más pequeñito sea el sesgo, menos va a estar sesgado el histograma, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, este tiene como valor 0,85, estamos observando la gráfica, y este tiene como valor 1,62 y estamos observando la gráfica. Entonces, esa es la diferencia. ¿Cómo calculamos el sesgo? El sesgo lo calculamos con esta formulita que encontramos aquí. Entonces, nuevamente, ¿qué valores necesitaríamos nosotros para poder calcular el sesgo? Entonces, este que ya lo conocemos, que es el número de datos, ya lo conocemos. X sub i, que ya sabemos que es cada uno de los valores de una tabla. El X barra, que ya sabemos que es la media o el promedio de los datos. Y la desviación estándar, que es la que acabamos de calcular. Esos datos utilizaríamos para calcular el sesgo. Vamos a calcular el sesgo entonces a este rango de datos que tengo acá. Entonces vamos a decir aquí que sesgo. Hasta ahí vamos entendiendo. Sí, bueno, no hay problema. ¿Cómo calculamos en Excel el sesgo? Con esta formulita. Coeficiente de asimetría. ¿Qué nos pide la fórmula? Simplemente el rango de los datos a los cuales yo le quiero calcular el sesgo. Entonces selecciono el rango de datos, cierro paréntesis y nos da un valor. Entonces, ¿qué observamos acá?
que los datos están un poquito sesgados hacia la izquierda, pero realmente muy, muy poco. O sea que es un proceso, si esto fuera una distribución de algún proceso, sería un proceso normal, un proceso que estaría en control. ¿Listo? Entonces, ¿con cuál fórmula lo calculamos? Simplemente con el coeficiente de asimetría. Entre mayor sea el valor del sesgo, pues mayor dispersión de los datos va a existir. Esa es la conclusión o eso es lo que debemos tener en cuenta. Entonces, si por allá en una evaluación le sale que por favor calcule el sesgo y analice, y lo analice, entonces realmente la conclusión que tenemos que llegar es más o menos algo lo que estamos viendo en pantalla. Perdón, ¿puede repetir cómo se hace el sesgo? Con esta fórmula, con coeficiente de asimetría. Ok, pero usted nos manda esa tabla de Excel ahora, ¿cierto? Sí, señor. Ok. Coeficiente de asimetría. Profe, ¿puede repetir lo que acabo de decir, lo de entre mayor sea el rango del sesgo? ¿Cómo era? Listo. Con coeficiente de Muchachos, presten asimetría atención. calculamos el sesgo. Claro, como hablé de evaluación, enseguida todos de una vez se les activaron las antenitas de vinil. El sesgo, entre mayor sea el valor del sesgo, ¿cierto? La dispersión de los datos es mayor. Y eso significaría que el proceso no estaría en control. Lo que veíamos en las diapositivas. Si yo tengo un valor de sesgo de la siguiente forma, este ya es un proceso que está sesgado, aquí lo estamos viendo. Y el valor del sesgo es 0,85, está sesgado a la derecha. Si yo veo la diapositiva que sigue, este también es un proceso que está sesgado hacia la derecha. Pero si O sea, cuando es positivo es hacia la derecha y cuando es negativo hacia la izquierda. Sí, señor. Ah, qué bien. Y entre mayor sea el valor, pues mayor es la dispersión de los datos. Aquí lo estamos observando con esos dos histogramas sesgados hacia la derecha. Este que tenemos acá y este que tenemos acá. Sencillito. Entonces, primera medida que vimos hoy se llama el sesgo y se puede calcular obviamente mediante esta fórmula si lo vamos a hacer formulado en Excel. Pero la verdad es que es bastante dispendiosa, entonces podemos utilizar obviamente estas fórmulas. No hay ningún problema. Por favor, ¿puedo volver a la diapositiva para anotar la fórmula? Gracias. La fórmula. En esa fórmula tenemos el número de datos, cada valor del rango de datos, la media y la desviación estándar. Pero se puede hacer más fácil por Excel. Claro, obviamente se hace mucho más fácil con la fórmula de Excel. Y notemos una cosa aquí, esta es la desviación estándar. Esta es la desviación estándar muestral o poblacional. La muestral. Exactamente, aquí tenemos una fórmula en la cual estamos utilizando es la desviación estándar muestral para calcular el sesgo. Listo, entonces primer medida de la distribución que vimos hoy. Vamos a seguir con otra. Hay otra medida que se llama el valor Z. Y el valor Z simplemente me indica esto que dice acá. El número de desviaciones estándar que un dato cualquiera, un X sub Y, se encuentra de la media. Ya vamos a ver eso con una gráfica. Pero en términos de desviaciones estándar. Entonces, ¿cómo así que no entiendo? Entonces, vamos a hacerlo aquí más o menos con una grafiquita. Al principio yo les había dibujado un rango de datos. Este es un rango de datos donde tenemos un valor mínimo y un valor máximo. Y aquí en la mitad se encuentra la media.
Entonces, ¿qué es lo que nos mide el valor Z? El valor Z nos mide es a qué distancia. Entonces yo tengo un valor aquí cualquiera X sub Y, ¿cierto? Entonces si estamos en este ejercicio, aquí creo que la media nos había dado 51 punto algo, y voy a tomar un valor X sub Y cualquiera, digamos que 69, aquí está el 69. Entonces lo que nos mide el valor Z es la distancia que hay entre la media y ese valor como tal, pero no en términos absolutos, es decir, no en términos de número, no 69 menos la media, que sería, creo que 51 nos había dado ahorita, sino me lo mide en términos de desviaciones estándar. ¿Cómo así? Entonces la fórmula del valor Z me involucra un valor de X sub Y, un valor de media. Esto nos daría el valor en términos absolutos, es decir, de 50 a 60, de 50 a 70. Pero este valor lo tenemos que dividir por la desviación estándar. Cuando yo hago esa operación, a esto se le denomina valor Z. Y nos indica nuevamente, como les digo, qué tan lejos se encuentra un dato de su media, pero medido en términos de desviaciones, no en términos absolutos. Entonces, ¿cómo así? Ya lo vamos a hacer. Entonces, la fórmula que vamos a utilizar es esta que les acabo de colocar allá. Entonces, valor Z va a ser igual a cada valor de X sub Y menos su media dividido entre la desviación estándar. ¿Listo? Entonces ahí está la definición. Valor Z es el valor Z para cada uno. El X sub Y ya sabemos que es cada uno de los valores de una tabla. La media muestral, el promedio, y la desviación estándar puede ser ya sea muestral o poblacional. En este caso tenemos la muestral, pero podríamos calcular también como la poblacional. Entonces vamos a calcularle el valor Z a esos valores que tenemos aquí en la tabla. Entonces aquí en una columnita voy a colocar aquí valor Z. Y entonces, ¿a qué decimos que es igual el valor Z? El valor Z va a ser igual a cada valor de X sub Y. Vea, lo voy a traer aquí un segundo. Lo voy a poner aquí, vean. Cada valor de X sub Y. Uy, mero hacker. Entonces, cada valor de X sub Y menos el promedio. ¿Cuál es el promedio? Vea, la X. Cierro el paréntesis y lo divido por la desviación estándar. En este caso me están pidiendo la desviación estándar muestral. Entonces voy a utilizar la muestral, que es esta. Pero me puede aclarar por qué me pide la muestral. En la fórmula tengo S. S es la fórmula muestral, la desviación muestral. Ah, listo, profe, muchas gracias. ¿Sí? Si fuera poblacional tendríamos la otra formulita. Acuérdense que la poblacional es algo así como esto, que es una letra griega que es como así, que es la letra sigma griega. Esa es para la población, desviación estándar, y la S es desviación muestral. Entonces, valor Z me dio 0,46 menos 0,46. En esta fórmula, como siempre voy a usar el mismo valor de media, tengo que fijarlo, y como voy a usar siempre también la misma desviación estándar, tengo que fijarla. Menos 0,46. Y ya, simplemente realizo pues el relleno de las demás celdas. Profe, ¿puedes repetir, porfa, la fórmula de Excel del valor Z? Sí, miren, aquí está. Voy a hacer esto que dice acá, vea. Valor de X sub Y. Perdón. Vea, valor de X sub Y. Estos son los X sub Y. Menos la media. Esta es la media.
dividido entre la desviación estándar muestral. Desviación estándar muestral. Eso es lo que voy a colocar en la formulita. Entonces nuevamente lo voy a hacer. Entonces digo que cada valor de x sub i, este valor, menos la media es esta, dividido entre la desviación estándar. ¿Cuál? La muestral, esta. ¿Listo? Como la media y la desviación son las mismas para todo el rango de datos, fijamos tanto la media como la desviación y ya nos da un valor z. Entonces, ojo con esto, vea. A ver cómo les muestro esto por otro lado. Ok. Vamos a tomar aquí los datos 40 y 51.4. 40, 51.4 y menos 0.46. 40, 51.4 para que lo tengamos en mente. A ver, entonces lo que tengo es más o menos lo siguiente. Lo que tengo es más o menos lo siguiente. Tengo un rango de datos en el cual mi media es 51.4 y quiero medir a cuántas desviaciones estándar se encuentra un valor cualquiera, un x sub i. ¿De cuánto es ese x sub i para este caso? Entonces dijimos 40. Que de 40. Si yo tomara esto en términos absolutos, sería 51.4 menos 40. Ay, otra vez esta vaina, vea. ¿Sí 10,6, ven. 11,6 o 10,6. 10,6, ¿cierto? Entonces, me sacó otra vez esta vaina por la... Nuevamente. Entonces, aquí tenemos la media. X sub barra. X sub i. Aquí tenemos 40, aquí 51,4. Entonces lo que les decía, en términos absolutos, 51.4 menos 40 sería igual a 11.4. Eso es en términos absolutos la distancia que hay de acá a acá. Pero el valor z realmente lo que me mide es esa distancia, pero en términos de desviaciones estándar. Entonces, por eso es que este valor lo dividimos entre el valor de la desviación. Cuando dividimos ese valor entre el valor de la desviación, no me acuerdo cuánto es el valor de la desviación, me da menos 0,46. ¿Por qué 11,4? No sería 11,6. 51.4 menos 40. Lo estoy haciendo mal. No, 11.4 está bien. Ok. Entonces eso es lo que me indica esto. Vea que este valor de 40 está menos 0.46 desviaciones estándar hacia la izquierda de la media. Entonces aquí lo estamos viendo. Vea, este valor se encuentra menos 0.46 desviaciones estándar de la media. El menos me significa que el dato está hacia la izquierda. Y el 0.46 es qué tan lejos está en términos de desviaciones estándar. Eso es lo que me mide el valor z. Entonces aquí están los valores z para todos los y cada uno de los elementos que hay ahí. Si ustedes se dan cuenta, entre más alejado está el valor de su media, vean aquí la media es de 51.4, este valor que es el más alejado, que es el 13, que es el valor mínimo, y el valor de 86, ¿dónde está 86? Que no lo veo. 96, perdón. Aquí. Y estos valores que son los más alejados, que son el máximo y el mínimo del rango de datos, estos dos, son los que tienen los valores z más altos, ¿cierto?
Y eso es lógico, porque son los valores que más alejados están de su media. Entonces, nuevamente una conclusión. Entre mayor sea el valor Z, ¿qué pasa? Entonces, entre Más mayor, lejos está. exactamente, mayor sea el valor Z, más lejos se encuentra de su media. Esa es la conclusión entonces también para el valor Z. Entonces ya tenemos hoy sesgo y ya tenemos valor Z. Vamos a ver otra medida entonces de medidas de la forma de la distribución que se llama el teorema de Chebyshev. Y vamos a ver después de eso algo que se llama la distribución normal o la regla empírica. Entonces, ¿qué es el teorema de Chebyshev o qué podemos hacer con el teorema de Chebyshev? Qué pena, ¿hasta ahí todos vamos entendiendo o alguien tiene alguna duda? Pues Todo. mucha información, pero todo bien, profe. Mucha información. Ah, está hablando Dieguito. ¿Sí o no? Yo lo apoyé, yo lo apoyé. Adivinaste. Dieguito, me ha faltado hoy. Bueno, ¿qué es el teorema de Chebyshev? El teorema de Chebyshev nos permite hacer afirmaciones de qué cantidad de datos o qué porcentaje de datos se encuentran dentro de un rango de datos medido también en términos de desviaciones de la media. Entonces me explico, algo así. Yo puedo decir que un porcentaje de datos dentro de una distribución se encuentran entre -1 y una desviación estándar. O que un porcentaje de datos de una distribución se encuentra entre -2 y 2 desviaciones estándar. Esto lo que nos indica es un grado de concentración de datos. Entonces voy a tratar de hacerlo, a tratar de explicarlo aquí con esta distribución. Cuando nosotros veíamos ahorita el sesgo, decíamos que este sesgo era un sesgo simétrico. Si yo hago esto, se me asemeja a la forma de una campana. A esta campana en estadística, y es lo que vamos a ver si siguen aquí estudiando en el otro semestre, en estadística se llama distribución normal. Y es uno de los campos más estudiados en estadística y es lo que más se utiliza realmente, digamos, hoy en día para hacer cálculos casi en todos los procesos, en investigaciones, en las empresas. Entonces, cuando un proceso está en control, cuando tiene este tipo de distribución, se asemeja a una campana. Esa campana es esta campana que vemos acá. Hace mucho tiempo un señor que se llamaba Gauss-Jordan encontró que todo proceso normal, es decir, de esta forma, tenía la gran cantidad de sus datos entre 3 desviaciones estándar y -3 desviaciones estándar. Entonces me explico. En esta distribución la media está acá y de la media hacia la derecha, la gran mayoría de sus datos se van a encontrar entre 0 desviaciones estándar, es decir, desde el centro hasta 3 desviaciones estándar. Y como la campana es simétrica, pues pasa exactamente lo mismo hacia el otro lado. De 0 desviaciones estándar hasta -3 desviaciones estándar se encuentra gran parte de los datos también. Entonces lo que nos dice el teorema de Chebyshev, y ahorita la que sigue, que se llama regla empírica, es que un porcentaje de los datos se va a encontrar en este rango, entre -1 y una desviación estándar. Y sería algo así como esto. Toda esta área que tengo acá me representa un porcentaje de datos. Eso es lo que nos dice estos dos tipos de teoremas. Entonces ya vamos a ver qué cantidad se encuentra entre ese rango de datos.
pero más o menos eso es lo que nos dicen estos dos teoremas. Que un porcentaje de datos se encuentra entre una serie o entre un rango de desviaciones estándar. Entonces, un porcentaje de datos se encuentra en un rango de desviaciones. Eso es más o menos lo que nos dice este teorema. Entonces, ¿qué fórmula utilizamos o cómo calculamos esto? Entonces, para el teorema de Chebyshev, la fórmula que vamos a utilizar es esta fórmula que vemos acá. Uno menos 1 sobre z y el z debe ir al cuadrado. ¿Y qué es ese z? Lo acabamos de ver. ¿Qué es el z? Es el valor z que acabamos de calcular. Es la distancia de esa, que era, si era mayor estaba más lejos de la Exactamente. de la media. Es el valor que acabamos de ver, sí. Exactamente, es el valor que acabamos de ver. El valor z. Listo, entonces por eso necesitábamos calcular ese valor ahorita. Es decir, este valor. Entonces aquí a continuación se mencionan el porcentaje de datos que se encuentran cuando el z es igual a 2, cuando el z es igual a 3 o cuando el z es igual a 4. Entonces si yo hago esta fórmula, por ejemplo, para 2, me va a quedar algo así como esto. 1 menos 1 y el z en este caso sería 2 cuando tenemos dos desviaciones estándar y eso sería el valor. Si